Muy buenas tardes, estimados participantes. Un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes. Eh, Vamos a esperar unos 2 minutos más que se siguen incorporando participantes al evento. Mientras tanto, les voy a dar las palabras de bienvenida y cómo vamos a manejar el webinar el día de hoy, ¿no? Lo importante para que podamos desarrollar el webinar de una manera ordenada es que va a ser un conversatorio principalmente sobre un tema de mucho interés para muchas empresas, personas naturales, eh, que son relacionados a los procesos de devolución. Muchas empresas y personas naturales desconocen que se pueden solicitar o se puede requerir a la administración tributaria la devolución de ciertos impuestos. No todos los impuestos tienen un proceso de devolución. Vamos a ver los principales o los que tienen mayor injerencia dentro del común vivir de las empresas principalmente, ¿no? Pero como les digo, tanto personas naturales como personas jurídicas pueden realizar un proceso de devolución. La administración tributaria ha provisto de diferentes mecanismos que la normativa tributaria como tal le ha permitido para poder realizar procesos de devolución. Es más, actualmente se está hasta tecnificando mucho más para realizar estos procesos de devolución a través de Internet. Sin embargo, igual la mayoría de estos procesos que son también por Internet, en algunos casos, requieren un ingreso de información física para completar el proceso de devolución. Lo vamos a ver eso en algunos casos en donde hacen unas liquidaciones previas de impuestos y luego se hace la liquidación final del impuesto a ser solicitado. Algo que es importante en los procesos de devolución es tener claro el impuesto que se va a solicitar, si tengo el derecho de solicitarlo, y para eso debemos de conocer la normativa tributaria que aplique para ese proceso de devolución y las formalidades que también se requieren para el proceso de devolución, porque los procesos de devolución tienen formalidades que están contempladas en el Código Tributario y hay que cumplir con estas formalidades para que la administración tributaria le dé cabida y le dé paso al proceso de devolución. Caso contrario, no se va a completar el proceso de devolución o la administración tributaria, dependiendo del caso, lo que va a solicitar es que se complete el escrito si es que faltara algún tipo de formalidad. Entonces, como les indicaba, vamos a hacer un conversatorio sobre algunos aspectos en los procesos de evolución. Importante también que si tienen alguna duda, alguna inquietud, habiliten su micrófono y con mucho gusto les voy a poder absolver con la inquietud que posean. El webinar está desarrollado para realizarlo en 2 horas. Voy a tratar de poder abarcar dentro de esas 2 horas los puntos más importantes en lo que tiene que ver con procesos de devolución de impuestos y la aplicación de contratos de inversión. Vamos a iniciar con lo que tiene que ver con los procesos de devolución per se. Ok. ¿Sobre qué impuestos tengo derecho a solicitar devolución? Lo primero que tenemos que tener claro es que la devolución de impuestos es parte de los derechos del contribuyente. Si uno considera, como les indicaba anteriormente, que sobre algún impuesto se ha pagado de manera excesiva o de manera indebida, uno puede iniciar un proceso de devolución. Ya vamos a revisar cuál es la diferencia entre lo que es un pago indebido y lo que es un pago en exceso. Es muy importante en materia tributaria tener claro estos conceptos y también al momento de insinuar esta solicitud, sea de un pago en exceso o sea de un pago indebido, cuáles van a ser las repercusiones de la resolución por parte de la administración tributaria. Esa parte es la que vamos a iniciar antes de incursionar en cada uno de los impuestos que pueden ser solicitados de devolución. Vamos a esta parte de formalidad. ¿Ok? Los principales impuestos que nosotros podemos solicitar devolución o de los que vamos también a conversar en este momento tenemos al impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, el impuesto anual a los vehículos motorizados. Ok, ¿cuál es la procedencia y prescripción? Este artículo es muy importante en materia tributaria porque de esto va a depender mucho el momento en el cual yo pueda realizar un proceso de devolución.
La procedencia y proscripción, de acuerdo al artículo 305 del Código Tributario, indica lo siguiente. Lo voy a leer textualmente para que lo podamos revisar y de esto puedan salir algún tipo de inquietudes por parte del auditorio del día de hoy. Procedencia y prescripción. Dice que tendrá derecho a formular el reclamo o la acción de pago indebido o del pago en exceso la persona natural o jurídica que efectuó el pago o la persona a nombre de quien se lo hizo. ¿Qué quiere decir esto? Es que tanto la persona, el contribuyente como tal, puede realizar la solicitud de devolución por pago en exceso o indebido o una tercera persona que haya pagado en función de él. Es decir, un tercero responsable hizo el pago de un impuesto que correspondía a otro contribuyente. Ese tercero también puede solicitar el reclamo por pago indebido o pago en exceso. Eso es lo que indica la norma. Ahora, si el pago se refiere a deuda ajena sin que haya obligación de hacerlo en virtud del ordenamiento legal, solo podrá exigirse la devolución a la administración tributaria que recibió el pago cuando se demuestre que se lo hizo por error. Cuando habla de administración tributaria, entendamos que el Código Tributario no solamente se enmarca a lo que es el Servicio de Rentas Internas, también el Código Tributario lo manejan los GATS, en este caso los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos también cobran tributos y estos tributos también deben de, en el caso de haber sido pagados en exceso o indebidamente, aplicar lo contemplado en el Código Tributario. La acción de pago indebido o de pago en exceso prescribirá en el plazo de 3 años. Esta es la parte más importante del artículo y sobre el cual va a recaer muchos de los procesos de devolución que vamos a revisar. Entonces, tomemos en consideración esta parte importante, ¿no? Que la acción de pago indebido o del pago en exceso prescribirá en el plazo de 3 años, contados desde la fecha del pago. La prescripción se interrumpirá con la presentación del reclamo o de la demanda en su caso. En todo caso, quien efectuó el pago de deuda ajena no perderá su derecho a demandar su devolución al sujeto legalmente obligado ante la justicia ordinaria conforme a lo previsto en el artículo 26. Ok, lo importante, lo primero que debemos tomar en cuenta es que en un proceso de devolución, sea por pago en exceso o por pago indebido, tenemos que tomar en consideración lo que indica el artículo 305 del Código Tributario. ¿Qué es lo que indica este artículo? Es el plazo, el tiempo, en qué momento va a prescribir la acción de reclamo en exceso o pago indebido. Es 3 años el momento del pago. Entonces, si nosotros, por darle un ejemplo inicial, hemos realizado la declaración de impuesto a la renta del año 2019, la declaración de impuesto a la renta del año 2019 se hizo su pago en el año 2020. Del momento del pago, ejemplo, 10 de abril del 2020, tenemos que contar 3 años. Tenemos que contar 3 años, es decir que el 9 de abril del 2023 prescribiría, o sea, se concibe la prescripción del acto como tal. Es decir, yo tengo hasta el 9 de abril del año 2023 para poder realizar la solicitud de pago indebido o la solicitud de pago en exceso. Posterior a esos 3 años, la facultad de poder reclamar, en este caso el contribuyente, se ha prescrito. Y al estar prescrito, por más que ingrese un trámite de devolución, la administración tributaria no procederá a la admisión de este proceso. Emitirá un acto resolutivo en el cual se indicará que ha prescrito el tiempo sobre el cual el contribuyente, en este caso el administrado, debió haberlo realizado. Entonces, tomemos en consideración esta primera parte. De la fecha de pago, la administración tributaria, de acuerdo al artículo 305 del Código Tributario, indica que tenemos 3 años. Entonces, comencemos a tomar esta parte importante y analicemos los casos que podamos tener en nuestros clientes, que podamos tener internamente en alguna compañía en la que estemos nosotros trabajando. Entonces, analicemos si ese impuesto desde su fecha de pago ya han pasado 3 años o no. Si estamos dentro de los 3 años y de acuerdo a las explicaciones que vamos a realizar el día de hoy, puedo realizar un proceso de devolución, lo puedo hacer. Caso contrario, por más que ingresemos el escrito, no vamos a poder tener una respuesta favorable por parte de la administración tributaria. Ahora bien,
hay algo importante que tienen que tomar en consideración dentro de estos procesos. Recordemos que nosotros pasamos en el año 2020 por un proceso pandémico. Y este proceso pandémico, ¿qué es lo que generó? Generó en varios espacios de tiempo en los cuales hubo un estado de excepción. Si mal no recuerdo, hubo como 3 estados de excepción, cada uno casi que de 30 días, si mal no recuerdo, y tenemos, digamos, ahí que analizar estos espacios de tiempo. ¿Por qué les digo que tenemos que analizar estos espacios de tiempo? Porque en ese momento es como que se cortó la prescripción, porque los estados de excepción lo que generan es esto, ¿no? Que los procesos administrativos, judiciales, paren en ese momento durante el tiempo del estado de excepción. ¿Para qué hago esta aclaración? Es que en estos casos, los 3 años que había conversado se pueden incrementar un poco más por los estados de excepción que se generaron. Ahora, si en alguna ciudad en donde tú, básicamente sería en alguna provincia, porque normalmente los estados de excepción se dan por provincias y en algunos casos por ciudades, pero por lo general son en provincias. También se dieron algunos estados de excepción, si mal no recuerdo, por ejemplo, en la provincia de Esmeralda se dio un estado de excepción y ese estado de excepción también paró los procesos administrativos a nivel judicial y administrativo. Entonces ahí tenemos otros días más que podemos tomar en consideración en este cómputo de los 3 años. Entonces, puede ser que tengamos 3 años, 3 meses, puede ser que tengamos 3 años, 4 meses. Tenemos que hacer el análisis, pero ahí sí tenemos que hacer el análisis de una manera detallada. ¿Por qué les indico esto? Porque ya hemos tenido nosotros procesos en nuestra oficina de casos en que ya había pasado los 3 años, se hizo el análisis de los estados de excepción respectivos y los trámites fueron admitidos por parte de la administración tributaria. Así también tuvimos un caso en donde efectivamente no nos admitió la administración tributaria el proceso de devolución porque ya había prescrito el plazo, es decir, ya había pasado más de los 3 años contando estos espacios que hubieron por los estados de excepción. Entonces, importante el tema de los 3 años, importante el tema del estado de excepción. Ahora, las formalidades. El Código Tributario también indica cuáles son las formalidades al momento de realizar un proceso de devolución. Esas formalidades están contempladas en el Código Tributario. El cuerpo del escrito como tal, eso no lo vamos a ver, pero sí lo que les puedo indicar es que si no se cumplen con estas formalidades, probablemente la administración tributaria no es que desestime la solicitud, sino que les notificará a través de una providencia que complete el trámite. Puede ser ¿por qué? Un ejemplo. Era un trámite que tenía que estar con firma de abogado y no hubo la firma del abogado como procurador judicial o síndico judicial en el proceso. Entonces la administración tributaria no es que le negará el proceso, sino que le remitirá una providencia en el cual le indique que complete el trámite, porque de acuerdo al artículo X y Z, se indica que debe de debe de ingresarse el escrito con una firma de un abogado. Y le da un plazo de tiempo normalmente de 8 o 10 días para que ustedes completen el trámite. Esto también a veces se lo hace como una especie de estrategia. Eso les voy a dar este tips en materia de procesos de devolución, en donde puede uno ingresar un escrito, un trámite, que falte alguna formalidad. Se lo hace con el afán de que la administración tome el trámite, pero no me lo niegue, sino que me solicite completar. Esto ocurre por lo general cuando digamos que el representante legal no se encuentre, por ejemplo. No se encuentra el representante legal y va solamente con la firma del abogado, por decirle en un trámite que necesita firma de abogado. Entonces, ingresa el trámite con la firma del abogado, obviamente falta la firma del representante legal, no debería de darse trámite, pero la administración, de acuerdo a las facultades que le da y lo que indica también el Código Tributario, lo que le va a emitir es una providencia para que complete. De esa manera, ya llega el representante legal, firma el documento y pudimos cumplir con el proceso. No perdimos el derecho que teníamos de reclamar solamente porque faltaba una firma. Eso es un tips o una estrategia que se hace normalmente en estos procesos de evolución que son permitidos porque el mismo Código Tributario así lo permite. Bueno, me están haciendo una consulta, me dicen las consultas las realizamos al final.
Podemos dependiendo de si queda una inquietud, con mucho gusto voy atendiendo las inquietudes que tengan ustedes, ¿no? Simplemente habilitan el micrófono y me realizan la consulta respectiva. Lo importante es poder también ser dinámicos dentro del webinar y poder también avanzar con cada uno de los temas que vamos a ver. El espacio de tiempo es corto, tenemos solamente 2 horas, sin embargo, vamos a tratar de aprovecharlos de la mejor forma. Ok, sí, si alguien tiene una consulta, por favor, active el micrófono y por favor le atiendo la inquietud. Ingeniero, buenas tardes. Un gusto, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muy interesante el tema. Concretamente, tengo una consulta. La compañía en la cual trabajo hizo un pago al exterior a un proveedor y el banco retuvo y canceló el ISD, pero sin embargo, por motivos de errores en la transferencia, ese pago no fue procesado finalmente al beneficiario y fue devuelto a nuestra cuenta. Y un segundo pago se volvió a hacer al proveedor ya con los datos correctos, pues se volvió a generar el ISD. Entonces, concretamente, en este caso se pagó 2 veces el ISD sobre una misma transacción. ¿Sería pago en exceso o pago indebido el reclamo? Gracias. Ya, perfecto, perfecto. Ahora, vamos a analizar lo que es pago indebido y pago en exceso justo en este momento para que usted mismo podamos poner su caso y lo analizamos. Ok, vamos a ver esta parte del pago indebido y el pago en exceso, que era la segunda parte del análisis que tenemos para el inicio de un proceso de devolución, es identificar qué tipo de proceso voy a realizar, si un reclamo por pago indebido o una solicitud de devolución por pago en exceso. Y para eso tenemos que tener claro qué es cada uno de estos, qué es cada uno de estos conceptos. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia entre pago en exceso y pago indebido? El pago en exceso se presenta cuando se paga más de lo que la ley exige. Ok, la ley me exige un valor que yo debo pagar y yo pagué en exceso, pagué de más. Ok, ahí es cuando se configura el pago en exceso, cuando se paga más de lo que la ley exige. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Y qué es un pago indebido? El pago indebido se presenta cuando se paga algo que la ley no exige. El pago indebido se genera cuando se paga algo que la ley no exige, cuando no hay un sustento legal para dicho pago. ¿Ok? Un ejemplo de pago en exceso es el que surge cuando las retenciones en la fuente de impuesto a la renta son superiores al impuesto a la renta causado. Ejemplo, ejercicio fiscal 2022, su impuesto causado es $100,000, pero ustedes tienen retenciones en la fuente por 150,000. En ese momento se genera un pago en exceso, es decir, mis clientes me retuvieron, pero por una exigencia legal, porque la norma me dice que yo tengo que retenerle el 2.75, el 1%, el porcentaje que sea, en base a una parte normativa, me hace el cliente la retención y basado en eso, uno está pagando anticipadamente el impuesto a la renta. Entonces, la sumatoria de todas estas retenciones me da $150,000. Pero cuando yo ya termino mi ejercicio fiscal y ya estoy realizando mi declaración de impuesto a la renta, hago mi conciliación tributaria y se genera un impuesto a la renta causado de 100,000. Entonces, las retenciones que fueron legalmente realizadas fueron excesivamente realizadas, porque la norma así lo tipificaba, pero mi impuesto fue menor. Entonces, en ese caso se cumple el pago en exceso, es decir, que se paga más de lo que la ley exige. No sé si ahí ya mismo me indican si es que quedó claro lo que es pago en exceso. Ahora vamos a ver un ejemplo de pago indebido. Ustedes recuerden, por ejemplo, que a ver, primero, ¿cuál es el concepto de pago indebido? ¿No? Ya quedamos que el pago indebido es algo que se paga cuando la ley no exige, cuando no hay sustento legal para dicho pago. Un ejemplo podría ser cuando se paga impuesto a la renta considerada por la ley como exenta. Considerada por la ley como exenta. Estoy pagando impuesto a la renta sobre algo que la ley me dice que es exenta. Por ejemplo, ustedes recuerden que las compañías nuevas
tienen en la normativa, las compañías nuevas tienen el derecho del no pago del impuesto a la renta por 5 años. ¿Ok? Eso ya está en ley y está exonerado del pago del impuesto a la renta durante ese periodo. Pero cuando yo realizo una venta, por lo general mi cliente no me puede dejar de hacer la retención porque él tiene una calidad de agente de retención. Al tener esta calidad de agente de retención, él está obligado a retener porque él no sabe si nosotros vamos a cumplir o no cumplir con los parámetros establecidos en la norma. Entonces, él me retiene. Termina el ejercicio económico, yo sé que no tengo que pagar impuesto a la renta, pero tengo retenciones realizadas, por decirles, de $50,000, retenciones que mis clientes me han efectuado. Perfecto. En ese momento, yo analizo, ¿es un pago en exceso o es un pago indebido? No es un pago en exceso porque la ley no es que me lo exigía, pero sí es un pago indebido porque alguien me hizo una retención que no debía haberme realizado porque no había marco legal para que se lo realice. En ese momento yo tengo un pago indebido porque yo estaba exonerado del pago de ese impuesto a la renta. Ahora, vamos al caso que nos decía el compañero. Él hizo una transferencia al exterior por algún problema sistemático del banco, ¿verdad? Se hizo la transferencia, se retuvo el ISD, pero no se dio el proceso, no se completó el proceso. Entonces, el banco nunca pagó al exterior el valor que se tenía que haber pagado. Ahora, viene lo segundo. Vuelve a hacer nuevamente la transferencia, ahora sí se configura la transferencia y vuelven a hacer el pago del ISD, ¿ok? Entonces tengo 2 pagos de ISD sobre un mismo hecho generador que era una sola transferencia. La pregunta es, ¿la ley me exigía hacer la retención? La ley le exigía a la institución financiera a hacer la retención del ISD? Sí. Como la ley le exigía, entonces estamos dentro de un pago en exceso. No es indebido, porque no es que estaba en contra de la ley. Entonces, respondiéndole, haciendo estos análisis de los conceptos de pago indebido y pago en exceso, el caso que usted tiene es una solicitud de pago en exceso. No sé si al participante que tenía la inquietud le quedó claro la explicación. Si puede activar su micrófono y me puede indicar si le quedó alguna duda. Gracias, está claro. Coincidimos en la Perfecto. apreciación. Perfecto, excelente. Entonces, importantísimo saber cuándo es pago indebido y cuándo es pago en exceso. ¿Por qué también es importante? Les voy a explicar por qué. Mire, en un procesos administrativos son todos aquellos procesos que se hacen ante la administración tributaria, ¿no? Eso es un proceso administrativo porque ese es el ente de control. Entonces, si nosotros hacemos una solicitud de pago en exceso, es diferente al reclamo de pago indebido. El reclamo de pago indebido va con firma de abogado. La norma indica en el Código Tributario que los reclamos deben de ser patrocinados por un abogado. Las solicitudes de pago en exceso no necesitan firma de abogado, es decir, puede ser únicamente firmado por el representante legal de la compañía o por la persona natural. Esto es importante, dado de que ahí uno se puede ahorrar ciertos costos, ¿verdad? Del pago de un abogado, porque el trámite lo puede hacer sin la necesidad de contar con un patrocinador judicial. Esa es una de las diferencias que hay también en la parte administrativa entre un pago en exceso y un pago indebido. Lo segundo es que si yo hago la solicitud de pago en exceso y por alguna razón, cuando ya termina el proceso por parte de la administración tributaria, me emiten la resolución y digamos que esta resolución fue emitida de forma parcial. ¿Qué quiere decir de forma parcial? Que yo solicité mi requerimiento fue, o mi solicitud de devolución fue que yo había pagado en exceso retenciones en la fuente de impuesto a la renta por $50,000. ¿Ok? Sin embargo, la administración tributaria me dice que me acepta el trámite de forma parcial y solamente me va a reconocer 40,000. Pero yo hago mi análisis y yo digo, no, yo sí tengo derecho sobre los 50,000.
La administración tributaria no analizó alguna información de una manera diligente y esos $10.000 sí tengo derecho a que me devuelvan. Sin embargo, no fue devuelto por algún tema en específico. Digamos que el analista no revisó bien la información o yo no la proporcioné de una manera adecuada. En ese momento, yo tengo la posibilidad, dentro del término de 20 días, de ingresar un reclamo administrativo. Un reclamo administrativo por pago en exceso, que sería la segunda fase. Luego de la solicitud, me emite el acto resolutivo la administración tributaria, en el cual me ha devuelto de manera parcial el tributo, pero yo considero de que sí tengo el derecho a la diferencia. En el ejemplo que les indicaba, $50.000 me devuelve 40, pero yo considero que los otros 10.000 sí tengo el derecho. No puedo volver a ingresar una solicitud de devolución de pago en exceso, porque ya fue analizado y ya fue resuelto por el área respectiva. El siguiente paso es ingresar un reclamo administrativo por pago en exceso. Pero para ello yo tengo 20 días desde el momento en que fue emitida la resolución por la administración tributaria, 20 días hábiles para poder ingresar este nuevo trámite. Pasados los 20 días, perdí mi derecho. Pasados los 20 días, perdí mi derecho administrativamente. Ojo, administrativamente. Porque me puedo ir a una fase judicial. La fase judicial es 60 días después de emitido el acto administrativo. Es decir, veo la fecha de emisión de la resolución por parte del ente de control y cuento 60 días hábiles, sin contar feriados ni sábados ni domingos. ¿Ok? Cuento los 60 días y en el día 60 yo puedo ingresar una demanda judicial, pero ya salí del ámbito administrativo al ámbito judicial, pero no pierdo mi derecho aún, no pierdo mi derecho. Por eso es muy importante tener en cuenta los días en los procesos que se realizan ante la administración tributaria, ¿no? Si tengo una solicitud de devolución, no estoy de acuerdo, tengo 20 días para ingresar un reclamo administrativo o 60 días para una fase judicial. ¿Cuál es la diferencia con el pago indebido? Que el pago indebido no es una solicitud de devolución. El pago indebido sí es un reclamo formal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la administración tributaria, vamos a hacer el ejemplo, estoy en un proceso de devolución de retenciones en la fuente sobre unas retenciones que me fueron retenidas indebidamente. ¿Por qué? Porque yo tenía 5 años de exoneración del pago del impuesto a la renta y mis clientes, en uso de sus facultades como agentes de retención, me hicieron las retenciones respectivas. Yo no puedo ingresar una solicitud de devolución por pago en exceso, sino una solicitud de devolución por pago indebido. Perdón, un reclamo formal por pago indebido. Cuando me resuelva el ente de control y yo no esté de acuerdo con su resolución, yo ya no tengo otra instancia en la fase administrativa. Me tengo que ir directamente a la fase judicial y para ello tengo 60 días. Esa es la diferencia entre una solicitud de pago en exceso y un reclamo de pago indebido. Ya les hablo esto de la manera formal una vez ingresado el trámite ante la administración tributaria. Tienen que tener en cuenta muy claro estos dos aspectos. En uno voy a tener solicitud y luego puedo ir al reclamo, pero en el reclamo de pago indebido solamente tengo el reclamo y después me puedo ir a la fase judicial. Ahora bien, ustedes me pueden decir, pero también tenemos la fase administrativa de un recurso de revisión. Ok, para poder ingresar un recurso de revisión, nosotros tenemos que cumplir con las características para que sea admitido el recurso de revisión. Ok, entonces, el recurso de revisión es un acto en donde la máxima autoridad del ente de control, que es el director de rentas internas, tiene la potestad de atender o no atender la petición realizada por el contribuyente. Por lo general, las insinuaciones de recursos de revisión sí son admitidas por parte del ente de control, siempre y cuando
cumplan con las características para que se pueda realizar un recurso de revisión. Entonces, administrativamente esa es la última instancia, el recurso de revisión, pero hay que analizar si se cumple o no. De ahí tenemos la instancia judicial, que como les acabo de mencionar, es 60 días después de haber ingresado, de haber sido resuelto por parte del ente de control. 60 días hábiles. ¿Ok? Entonces, esta parte es muy importante tener claro la procedencia y prescripción, ¿verdad? Los 3 años que se tiene para poder hacer el proceso de devolución, tomar en consideración también el tema de los estados de excepción que hubieron, ¿verdad? Para poder hacer el análisis de los tiempos. Lo segundo es tener claro qué es un pago indebido y qué es un pago en exceso. No olvidarnos estos conceptos y también tener claro cuándo administrativamente, cuando ingreso al trámite, cómo es el proceso por parte de la administración tributaria, cómo atiende una solicitud de devolución de pago en exceso y cómo atiende un reclamo por pago indebido. ¿Cuándo necesito la firma de un abogado? En el caso de los reclamos. En el caso de las solicitudes de devolución, no se necesita ninguna firma de abogado. Hasta allí tenemos alguna inquietud para los participantes. Si no tenemos ninguna inquietud, que estos son los conceptos básicos para poder avanzar con la exposición, Ingeniero, continuamos. Sí. ingeniero, discúlpeme, por favor, ¿me reconfirma si es que sigue vigente eso que no hay plazo para pronunciarse por parte del director general sobre los recursos de revisión? Gracias. Es correcto, no, de acuerdo al Código Tributario no existe un plazo para poder para poderse pronunciar el director de rentas internas. Por lo general toma más o menos 6 meses, 9 meses. La realidad es que administrativamente existen muchos recursos de revisión insinuados por parte de los contribuyentes que no tienen la capacidad o el recurso humano para poderlo atender. Entonces, por eso se demora tanto, pero sí los atienden, pero como usted bien indica, no existe un plazo, se puede demorar mucho tiempo. En el mejor de los escenarios, le digo, 6 meses a 9 meses, simplemente aceptar, es decir, que la insinuación del recurso de revisión haya sido aceptado. Es cuando inician el sumario, que se le denomina, ¿no? El inicio del sumario es cuando ya uno ya tiene la aceptación por parte de la administración tributaria de que va a ser atendido nuestro recurso de revisión. Es decir, cumplió con las características respectivas para poder haber realizado la insinuación de dicho recurso, pero no hay un plazo como bien indica. Yo ¿Alguna tengo otra una inquietud? consulta. Sí, por supuesto. Hola Ángel, buenas noches. ¿Cómo está? Una consulta, a ver, en caso de que si se aplica un porcentaje de retención mayor al que corresponde, ¿eso entraría como pago en exceso o indebido? Por ejemplo, si Aquí, el porcentaje de retención, digamos, fue el 8, le aplicaron la retención del 10%, ese 10% de más, ¿dónde entraría? ya, ¿Como pago indebido o como pago en exceso? ya. ¿Qué dice la norma? Para ese tipo de casos, la retención era del 8, ¿correcto? Si la norma dice que era de 8 y te hicieron el 10, ya no es ya no, o sea, no está, está contemplado por una norma. Como está contemplado por una norma, pero me lo hicieron excesivamente, eso entra como pago en exceso, porque sí Correcto. está contemplado en la norma. Ok, Simplemente que me hicieron una retención, en vez del 8, el 10. Entonces entra como una solicitud de pago en exceso. ok, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Si no, para poder avanzar. Ok, a ver. Lo otro que tenemos que vamos a entrar ya en materia de los procesos de evolución. Y vamos a ver los procesos de evolución, los más comunes, por decirlo así, o los más típicos en las empresas, porque casi no hay casos, tiene que ser, por ejemplo, una recicladora o un centro de acopio de botellas plásticas o tema de plásticos para poder ver el tema del impuesto redimible a botellas plásticas no retornables. Entonces, son impuestos muy específicos que sí tienen un proceso de devolución, pero no es algo que lo hacen todas las empresas. Entonces, el material está diseñado para poder ver aquellos casos que están más comunes en los negocios que nosotros administramos o en los clientes que nosotros tengamos
dentro de nuestra cartera, nuestro portafolio de clientes, ¿no? Entonces vamos a ver primero ciertos conceptos en lo que tiene que ver con retenciones en la fuente de impuesto a la renta, impuesto al valor agregado e impuesto a la salida de divisas, ¿ok? El artículo 47 de la Ley de Régimen Tributario Interno indica lo siguiente. Crédito tributario y devolución. Dice que en el caso de que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta sean mayores al impuesto causado o no existe impuesto causado conforme a la declaración del contribuyente, este podrá solicitar el pago en exceso, presentar su reclamo de pago indebido o utilizarlo directamente como crédito tributario sin intereses en el impuesto de la renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años contados de la fecha de la declaración. La opción así escogida por el contribuyente respecto al uso del saldo del crédito tributario a su favor será informada oportunamente a la administración tributaria en la forma que ésta establezca. ¿Cuál es la forma que ésta establezca? A través de los formularios de declaración. Entonces, nosotros tenemos dos opciones. O me lo tomo como un crédito tributario para los siguientes 3 periodos o realizo un proceso de devolución. Todo dependerá de cómo la compañía lo tenga proyectado. Porque, por ejemplo, puede ser que me quedó un crédito tributario de retenciones en la fuente de impuesto a la renta en el año 2021, pero yo sé que en el año 2022 mis ventas van a incrementarse y que yo sé que las retenciones que me van a realizar mis clientes no me va a alcanzar para el pago del impuesto a la renta. Entonces ese crédito tributario que me quedó del ejercicio económico anterior me va a servir como un crédito tributario adicional para el pago de ese impuesto. Entonces, ¿para qué iniciar un proceso de devolución si sé que me lo voy a poder compensar? O sea, yo también les sugiero esto, que se haga un análisis internamente para no iniciar procesos de devolución que al final van a ser infructuosos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mi planificación o a mis proyecciones de ventas, yo sé que ese crédito tributario me lo voy a poder compensar. Entonces, es importante hacer este análisis previo antes de realizar un proceso de devolución. Algo que yo he visto mucho en clientes es que no analizan la caducidad de las retenciones, ¿verdad? Hablando de impuesto a la renta, ¿no? He visto clientes que tienen créditos tributarios de muchos periodos y cuando uno ve en los formularios de declaración o uno ve en los procesos de auditoría que se realizan, vemos que todos los años tiene saldo a favor, saldo a favor, saldo a favor. Y cuando uno hace un análisis de la antigüedad de esos créditos tributarios, uno se da cuenta que algunos créditos tributarios tienen 4, 5, 6 años. Y se los sigue teniendo como crédito tributario. Y ya no dan derecho a crédito tributario, porque recordemos lo que dice el artículo 47. Solamente tienen 3 años para ser sujeto de devolución o ser sujeto de compensación de crédito tributario. No hagas así, mi amor. No hagas así, mi amor. Alguien está con el volumen, por favor. ¿Se pueden poner en silencio? Ya, perfecto. Ok. Como les indicaba, ¿no? Tenemos que analizar también el periodo o el tiempo que tienen estos créditos tributarios dentro de la contabilidad. Como les digo, nosotros hemos podido observar dentro de los procesos, sea de auditoría o en los procesos en que nos contratan para hacer devolución de impuestos, que estos créditos tributarios están caducados. Entonces, a veces hemos tenido clientes que tienen $200,000 de crédito tributario de retenciones en la fuente de impuestos a la renta y uno hace un análisis y esos $200,000 solamente se puede reclamar 100,000. ¿Por qué? Porque los otros 100,000 están caducados. Entonces, los clientes dicen, pero ¿por qué no puedo solicitar la devolución? Porque usted no lo hizo antes. Usted no hizo el proceso con tiempo. O sea, tenía 3 años para poder realizar el proceso de devolución, el proceso de solicitud por pago en exceso de las retenciones, y usted lo perdió, y ese crédito tributario ya está caducado, y tiene que enviarlo al gasto, y aparte de que lo envía al gasto, es no deducible. Imagínense, tiene un doble impacto. Aparte que no lo va a poder recuperar, es no deducible para el periodo o el ejercicio económico en el que lo vayan a registrar como gasto. Entonces, sugerencia, analicen sus créditos tributarios. Otros clientes nos dicen, no, entonces no voy a solicitar la devolución, mejor los mantengo ahí y me lo sigo compensando poco a poco, a pesar de que esté caducado.
Ojo, eso también es un problema. Eso también tienen que tomar en consideración. Si la administración tributaria, dentro de su facultad determinadora, llegare a identificar en algún proceso de control de que ustedes están tomando créditos tributarios caducados, les van a hacer pagar ese impuesto que dejaron de pagar, más los intereses respectivos. Entonces, el análisis tiene que ser profundo realmente y que tomen en consideración si efectivamente esos créditos tributarios están vigentes o no. Sugerencia que también les indico. Ok, vamos al crédito tributario por impuesto al valor agregado. ¿Qué dice la normativa en el artículo 66? Asimismo, en la Ley de Régimen Tributario Interno. Dice que se tendrá derecho a crédito tributario por el IVA pagado en las adquisiciones locales y en las importaciones de los bienes que pasen a formar parte de su activo fijo, o de los bienes de las materias primas o insumos y de los servicios gravados con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen únicamente a la producción y comercialización de otros bienes y servicios gravados con este impuesto, que podrá ser usado hasta en 5 años contados desde la fecha de exigibilidad de la declaración. Para tener derecho al crédito tributario, el valor del impuesto deberá constar por separado en los respectivos comprobantes de ventas por adquisiciones directas o que se hayan reembolsado, documentos de importación y comprobantes de retención. Importante, en el IVA, esto fue incorporado, creo, si mal no recuerdo, en el año 2020, en una de las reformas tributarias que se ha dado aquí en el país, se incorporó esta vigencia del crédito tributario, ¿no? Hasta qué momento puede ser utilizado como tal y no se caduque. Es 5 años. Pero esto no tiene nada que ver con los procesos de devolución. Para yo iniciar un proceso de devolución, ya siempre tenemos que tener claro que es 3 años. Fuera de los 3 años está prescrito. Cuidado, se confunden y dicen, ah, no, es que el IVA tiene una diferencia porque es 5 años. No, no, eso no dice la norma. Lo que dice la norma es que los 5 años es para que sea crédito tributario, no para iniciar un proceso de devolución. O sea, para podérmelo compensar mes a mes a través de mis declaraciones de IVA, yo lo puedo tener durante 5 años. Luego de los 5 años y no me lo he utilizado, tiene que ser ese IVA enviado al gasto porque dejó de darme derecho a crédito tributario. Pero una cosa es el derecho a crédito tributario y otra cosa es mi poder como contribuyente de solicitar la devolución. Tomemos en consideración esto. ¿Ok? Es muy diferente a lo que indicábamos con el tema de la prescripción. Ángel, una ¿Sí? consulta. Creo que al final no escuché porque tenía problemas acá con mi internet. En el caso de la devolución por retenciones de IVA, retenciones que nos efectúan, ¿el tiempo es 3 o 5? A ver, volvamos Sí. a la acepción o a lo que indica la norma o lo que está tipificado o lo que establece la normativa. Como crédito tributario es 5 años, como crédito tributario. Es decir, que yo me lo puedo ir compensando en mis declaraciones de impuestos hasta que cumpla el periodo de 5 años. Por darte un ejemplo, si yo tengo un crédito tributario, sea por retenciones en la fuente de IVA o sea por el IVA generado por adquisiciones de bienes o servicios o de bienes importados, y ese crédito tributario data de enero del 2018. ¿Cuándo cumplió los 5 años? Los 5 años cumplió en enero del 2023. Se declara en febrero del 2023. Entonces, tenemos que analizar si todavía está vigente y cumple esos 5 años. Eso con la finalidad de que sea crédito tributario. Si ya tiene 5 años, un mes, ya eso no me da derecho a crédito tributario y si lo sigo registrando como tal, tengo que darlo de baja, tanto en la contabilidad como en la declaración del formulario 104. A nivel de crédito tributario. Ahora, para solicitar devolución, solamente puedo solicitar devolución de aquellos, durante, o sea, en el plazo de 3 años, desde la fecha de exigibilidad, volvemos a lo mismo. Digamos que tenemos retenciones estamos 2023, estamos hablando de que sea del 2020, ok. Tengo retenciones en la fuente de enero del 2020. Enero del 2020.
que se declaran en febrero del 2020. Esa fue la fecha de pago, la fecha de declaración. Fue febrero del 2020. De exigibilidad sería. Sí, no, Correcto. fecha de pago, no de exigibilidad, fecha de pago. O sea, tengo que analizar cuándo fue pagado. ¿Ok? No exigibilidad, pago. O sea, pero ahí para entender, si es en el ejemplo de enero, y es la fecha de pago sería en febrero Sí, del mismo exacto. año. Entonces, si Así es la fecha es. de pago, es la fecha de acuerdo al noveno Así es. dígito. Si es Es cuando febrero, digamos 10 de febrero del 2020, Ya, ok. de 2020. ¿Ok? Ok, ya. Digamos que es el número 0 y tiene 10 de febrero del Ya. 2020. Entonces yo tengo hasta el 9 de febrero del 2023 para ingresar una solicitud de devolución. Ok. Porque ahí se cumplen los 3 años. Si yo lo hago el 10 de febrero, yo lo puedo ingresar, pero la administración tributaria me lo va a negar. Porque ha pasado los Porque 3 años caducó. para solicitar la devolución. Ok. Muchas gracias. Prescribió el derecho de devolución, pero todavía tengo el derecho de que sea crédito tributario, porque para el crédito tributario son 5 años. Ok. O sea, me lo Esa puedo es la, compensar nomás vía impuesto causado. O sea, lo puedo compensar, restármelo de ahí, pero no así lo es, puedo reclamar. Ok. me lo puedo seguir compensando, pero no no lo puedo reclamar. O sea, por eso quiero hacer esa diferenciación, ¿no? Ok, claro, igual es. Una Está bien. cosa es el crédito tributario y otra cosa es mi solicitud de devolución, ¿ok? Para mi solicitud de devolución es 3 años, pero para que sea crédito tributario es 5, De acuerdo. Muchas gracias. ¿ok? Perfecto. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Ok. Vamos a ver ahora con el ISD. Ustedes tienen que recordar que el impuesto a la salida de divisas es un impuesto que se causa principalmente cuando uno hace transferencias al exterior. Por dar un ejemplo, porque hay muchos ejemplos de en qué momento se genera el impuesto a la salida de divisas. Es más, existen impuestos a la salida de divisas presuntivos, que también lo vamos a conversar porque es importante que ustedes lo tengan claro, lo tengan súper claro en su mente para que lo puedan analizar internamente en sus compañías o a las compañías que ustedes asesoren. El impuesto a la salida de divisas se genera principalmente, vamos a hacer un ejemplo, es cuando tengo una importación y yo producto de esa importación, yo tengo que hacer un pago al exterior. ¿Okay? En ese momento, cuando yo hago el pago, se configura el hecho generador y se configura el impuesto. En ese momento, si utilizo el sistema financiero, que por lo general es el esquema que siempre se realiza, la institución financiera automáticamente me hace la retención del ISD. Obviamente hay bases sobre las cuales están exentas y hay casos de exenciones, ¿no? No vamos a ver los casos de exención porque la capacitación no está enfocada a eso, sino que está enfocada a procesos de devolución. Entonces, realizo el pago y me hacen la retención del ISD. Ahora, ¿cuándo yo puedo solicitar devolución de este ISD? Hay casos específicos en los que yo puedo solicitar la devolución del ISD y que ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos en los procesos de análisis específico de cada uno de los impuestos, ¿no? Pero lo importante de esto es lo que vamos a revisar en este artículo y que para algunas personas o algunos clientes les queda a veces algunas dudas, ¿ok? ¿Qué dice en el reglamento para la aplicación del ISD? Indica lo siguiente. Dice que cuando el impuesto a la salida de divisas susceptible de ser considerado como crédito tributario para el pago del impuesto a la renta causado, porque recuerden que el ISD puede ser considerado crédito tributario para el pago del impuesto a la renta, únicamente para impuesto a la renta, que no haya sido utilizado como tal en todo o en parte en la respectiva declaración del ejercicio económico corriente. El contribuyente de dicho impuesto podrá elegir entre una de las siguientes opciones. La administración tributaria les da 3 opciones de lo que ustedes pueden hacer con el ISD. Esa retención que les hace la institución financiera, ustedes tienen 3 opciones y tienen que tomar la decisión en ese momento o hasta el cierre del ejercicio económico, es decir, previo a la presentación de la declaración del impuesto a la renta. ¿Y cuáles son estas decisiones o cuáles son estas opciones que ustedes tienen que tener súper claro? Primero,
Considerar dichos valores como gastos deducibles, únicamente en la declaración de impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico en el que se generaron los respectivos pagos de ISD. Ok, vamos al ejemplo. Yo hago una importación en el mes de julio del 2022, pero el hecho de que yo haga la importación no se genera todavía o no se causa todavía el ISD. El ISD se causa cuando yo hago el pago. Digamos que el pago lo realizo en octubre del 2022. En ese momento que yo pago, la institución financiera me hace la retención. Esa retención, esa retención de ISD, yo puedo tomar la decisión, en el primer caso, de enviarlo directamente al gasto. Y la normativa me permite que ese impuesto que yo pagué, ISD, sea considerado como un gasto deducible, pero únicamente en la declaración de ese periodo económico, es decir, en el año 2022, cuando fue realizado el pago. No puedo ese impuesto registrarlo como una cuenta de activo cualquiera, digamos que no crédito tributario, digamos que se compró una maquinaria, por decirles, ¿no? Y el ISD pagado de esa maquinaria se lo incorporó al valor de la maquinaria, es decir, está como activo fijo. Pero al siguiente año yo digo, no, ¿sabes qué? Ese ISD lo voy a quitar del activo y lo quiero enviar al gasto. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ya fue considerado inicialmente como parte del activo y no puedo el siguiente año coger, enviarlo al gasto y hacérmelo deducible. La norma es clara. En el año en el que fue realizado el pago, yo puedo tomármelo como gasto deducible, si es que esa fue mi decisión, que es la opción 1. La opción 2 dice utilizar dichos valores como crédito tributario. ¿Qué quiere decir? No lo voy a enviar al gasto, no lo voy a enviar al costo de venta, sino que lo voy a poner como crédito tributario. Esta utilización como crédito tributario para el pago de impuesto a la renta causado solamente puede ser utilizado ese ISD para el ejercicio fiscal en que se generó el pago o en los siguientes 4 años. Me da esas dos opciones. Es, primero lo dejo como crédito tributario y para que sea crédito tributario como tal, va a poder ser utilizar en ese mismo ejercicio fiscal o en los siguientes 4 años. Luego de ese periodo de tiempo ya dejó de ser de crédito tributario y tengo que enviarlo al gasto. Y como les expliqué también con el IVA y con el impuesto a la renta, si ya este crédito tributario caducó porque no me lo utilicé dentro del periodo de tiempo establecido por la normativa tributaria, ese envío a gasto para efectos de conciliación tributaria y impuesto a la renta debería ser considerado como un gasto no deducible. Gasto no deducible. Entonces, todo esto tienen que tomar en consideración, ¿verdad? Y también tienen que tomar en consideración el periodo de tiempo en el que el crédito tributario de ISD puede ser considerado como tal. Es en el propio ejercicio fiscal, estamos hablando, digamos que el pago fue en el año 2022, es decir, yo puedo utilizarlo como crédito tributario en el año 2022 y máximo hasta los 4 ejercicios fiscales posteriores, ¿ok? Esa es la segunda opción. Y la tercera, que debería de ser una de las más utilizadas por parte de las empresas y que muy pocas, o sea, no se lo ve mucho y algunas ni siquiera conocen que tienen derecho a este crédito tributario, es solicitar la devolución de dichos valores al Servicio de Rentas Internas dentro del siguiente ejercicio fiscal respecto del cual fue realizado el pago o dentro de los 4 ejercicios posteriores. Solicitar la devolución de dichos valores al Servicio de Rentas Internas dentro del siguiente ejercicio fiscal respecto del cual fue realizado o dentro de los 4 ejercicios posteriores. En la forma y cumpliendo los requisitos que establezca la administración tributaria. Para el caso de los exportadores habituales, sin perjuicio de lo solicitado, podrán solicitar de manera mensual la devolución del impuesto por los pagos realizados en el mes anterior, en la importación de materias primas. Ahora, aquí quiero explicarles algo, ¿no? No cualquier pago de ISD me va a dar derecho a crédito tributario. Eso tenemos que tenerlo súper claro. Ejemplo, yo pago un servicio al exterior. Digamos que un servicio
de un consultor del exterior que me dio una capacitación en el país y yo como tengo que hacerle el pago al exterior, obviamente la institución financiera me va a realizar una retención en la fuente de ISD. Esa retención no es crédito tributario. Esa retención es gasto. Ustedes me van a preguntar por qué. ¿Cómo yo sé cuándo es crédito tributario y cuándo no es crédito tributario? El ISD que es crédito tributario es aquel ISD que fue pagado en procesos de importación, de materias primas, de bienes de capital, pero que están dentro de un listado que está promulgado por el Comité de Política Tributaria. Este listado sale todos los años. En este listado ustedes van a ver todas las partidas arancelarias que tienen derecho a que el contribuyente que realizó ese pago pueda considerarlo como crédito tributario de ISD. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es validar en este listado si la partida arancelaria, digamos que es una maquinaria, la maquinaria es la partida arancelaria 84 10 90 50 000. Esa partida arancelaria la revisamos en el listado del Comité de Política Tributaria y si hace el match y está dentro de ese listado, yo me lo puedo tomar como crédito tributario. ¿Qué pasa si no está? Me lo puedo tomar como un gasto deducible. ¿Cuál es la diferencia también entre considerarlo como un gasto y considerarlo como crédito tributario? Ahora analicémoslo económicamente. Digamos que tenía el derecho, está dentro del listado y tengo que tomar una decisión. ¿Lo envío al gasto o lo envío al crédito tributario? Porque puedo tomar esa decisión y yo digo, lo voy a enviar al gasto. Perfecto. ¿Cuál es el beneficio económico que voy a tener enviándolo al gasto? Bueno, el beneficio económico que voy a tener como contribuyente es que en mi declaración de impuesto a la renta tuve un gasto más. Y eso va a generar que yo pague menos impuesto a la renta. Para no hablar de tarifas como tal, digamos que la tarifa, la general que existe en el país es 25%. Entonces, yo digo, sobre ese gasto, digamos que es una retención de $1,000. Sobre ese gasto, que es una retención de $1,000, al momento que yo lo envío al gasto, yo me voy a beneficiar de ¿cuánto? De $250 como un no pago de impuesto a la renta. Me siguen hasta ahí, ¿no? Como es un gasto, me va a bajar mi impuesto a la renta y yo ya voy a tener un 25% menos de pago. Es decir, $250. Perfecto. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero ya no como gasto, sino como crédito tributario. Si yo me lo tomo como crédito tributario, quiere decir que ese valor de los $1,000 de la retención que está dentro del listado del Comité de Política Tributaria, porque es una partida arancelaria permitida, me va a dar el derecho de que pague ¿cuánto? $1,000 menos, porque todo el valor es crédito tributario. Entonces, ¿qué me conviene más? ¿Enviarlo al gasto o tomarlo como crédito Siempre tributario? será crédito tributario, sería. Siempre lo mejor va a ser que sea considerado crédito tributario. Ahora, ahí viene otro análisis. ¿De qué me sirve considerarlo como crédito tributario? Y yo veo que año a año se me está acumulando y solamente tengo derecho hasta 4 años de poderlo acumularlo y compensarlo. Y me doy cuenta de que no me lo puedo compensar porque mis retenciones y mi impuesto a mi ISD es superior al impuesto a la renta causado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una solicitud de devolución, que la administración tributaria me devuelva esos valores pagados en exceso. Porque la administración tributaria, como ustedes ven en el punto 3, podemos solicitar la devolución. Volvemos a lo mismo que les explicaba hace un momento. Tenemos que hacer los análisis pertinentes. Tenemos que realizar los análisis pertinentes para saber si lo envío al gasto, que ya, como hemos reflexionado, siempre me va a convenir mucho más tenerlo como crédito tributario, pero ¿de qué me sirve tenerlo como crédito tributario si no me lo voy a compensar o no lo voy a solicitar? Son los análisis que cada una de las empresas tiene que hacer. Y el otro análisis que les digo es analizar que si ese pago de ese ISD me da derecho o no a crédito tributario. Porque hemos tenido casos de clientes que le hemos realizado procesos de devolución que hacen la salomónica, hacen lo más fácil. Todo lo que pagan de ISD, sea servicios, sean bienes, lo que sea, todo lo ponen como crédito tributario. Y eso es un error, porque no hay un análisis. Entonces, cuando uno hace el proceso, o sea, a ver, nosotros cuando realizamos un proceso de devolución, antes de hacer el ingreso de la devolución, hacemos un diagnóstico para más o menos tener
o identificar cuánto es el valor que nos podría devolver la administración tributaria, porque siempre el cliente nos dice, quiero una expectativa de devolución. ¿Cuánto me van a devolver? Me van a devolver el 100%, el 90%, el 80%. Eso es un análisis y ahí uno se va a dar cuenta de qué sirve y qué no sirve. Entonces uno le dice al cliente, ¿sabes qué? Mire, del 100% que usted tiene registrado como crédito tributario, el 20 o el 30% corresponden a partidas que no dan derecho a crédito tributario. El otro 10% son retenciones de ISD que corresponden a servicios, que tampoco da derecho a crédito tributario. Entonces, al final, lo que me van a poder devolver es 60%. ¿Y por qué les digo 60%? Porque ya entra en un proceso de análisis por parte de la administración tributaria y por allí puede ser que alguna información no está como la administración tributaria la solicita o la requiere y digamos que me van a terminar devolviendo de ese 60%, un 95% y un 5% me negaron. Pero lo que les quiero decir con esto es que previo a tomar una decisión con respecto al ISD, si me lo tomo como crédito tributario o no, es hacer el análisis pertinente si da derecho a crédito tributario. No pongamos como crédito tributario cualquier valor y mucho menos nos tomemos un crédito tributario para ser compensado con impuesto a la renta sobre algo que no me daba derecho. Probablemente puede ser que le dé la suerte y la administración tributaria nunca se dé cuenta. Pero lo mejor es actuar de buena fe, como se indica en materia tributaria, y registrar como crédito tributario lo que realmente me da derecho. Ángel, En esta, ¿sí? una consultita. Ahí, ¿cómo hacer para validar con el listado de que estén en el listado del Comité de Política Tributaria? Porque de lo que recuerdo, este listado, el SRI lo emite mediante resolución anualmente, ¿no, verdad? Así O es. sea, entonces, yo no sé si hay alguna forma, no sé, a través de alguna forma de poder averiguar cuáles son las partidas Es que en que el van a listado ser. están las partidas. Claro, pero solamente están en la resolución que te emite el SRI en el Comité de Así Política es. Tributaria, solamente ahí, solamente con Ahí ese se nada más. puede cruzar, nada más, Con ese se hace la validación, no, se hace, con ese se no hace hay la otra forma. validación. Sí, es la única forma. Ok, y también se eliminó la parte de anteriormente que por ejemplo, la importación de bienes tenía que tener valor en 0%, ¿verdad? Sí, eso ya se eliminó. Ya, Ese solamente tiempo, con que la partida está en el arancelaria esté listado. dentro del listado, ya te da derecho a crédito tributario. Ok. A partir del año 2013, a través de muchas consultas que se hacía con el Servicio de Rentas Internas, eliminaron esto de que tenía que tener el valor en 0%, ¿no? Ahora, solamente con el hecho de que la partida arancelaria esté dentro del listado, me da derecho a crédito tributario. Antes también se decía que tiene que estar asociado a un proceso productivo. Ya también eso ya no Claro, tiene residencia actual. Ya es simplemente con que esté dentro del listado, para hacerlo más sencillo, digámoslo así, y tampoco se compliquen ustedes, está en el listado, me da derecho a crédito tributario y puedo tomármelo como tal o hacer un proceso de devolución. claro. Y por ejemplo, si yo quiero hacer un reclamo, por ejemplo, de las importaciones, digamos, del SD, por ejemplo, de las importaciones de materias primas que realizo en el 2023, ya debería tomar el último listado del Comité de Política Tributaria Claro, para se toma el verificar. último en El último referencia, sería, lógicamente, la verdad. sí, el último en referencia, sí. Ok, Cada año sale uno nuevo porque incorporan partidas o quitan partidas, ¿verdad? Eso es un análisis que hace el Comité de Política exacto. Tributaria y por eso siempre uno tiene que estar validando y verificando. Ok, gracias. Ujú. Perfecto. Entonces, estos conceptos de cuándo son crédito tributario, cuándo puedo realizar un proceso de devolución, son importantes que ustedes lo tengan claro para que sepan si van a tener, si su proceso de devolución va a tener un futuro prominente, ¿no? O sea, si es que dentro del proceso del análisis vamos a poder tener algún tipo de éxito, ¿no? Los, Miren, actualmente los procesos de evolución, todos los procesos de evolución, su procedimiento como tal está dentro de la página del Servicio de Rentas Internas. Entonces ustedes van, impuesto a la salida de divisa y le dice todo el procedimiento, ¿ok? ¿Qué información, cuáles son los listados que hay que presentar, cuáles son las bases legales, ¿verdad?
por IVA, retenciones en la fuente, ISD, eso está como procedimiento, está dentro de la página del Servicio de Rentas Internas. Dentro del material que se lo enviaron por correo electrónico, está los procedimientos como tal de algunos de ellos. Pero esa parte operativa está en la página del Servicio de Rentas Internas y no es lo que yo me quiero enfocar en este momento, porque esa es la parte operativa que está bastante bien determinado el procedimiento por parte de la Administración Tributaria. Yo quiero darles ciertos tips de cómo se realizan estos procesos y eso sí se necesita un poco el expertise o la experiencia basado en muchos procesos de evolución que se han realizado, porque cumplir con lo que indica el procedimiento es fácil, pero ya estar en el proceso es lo que va a hacer la diferencia. Cuando usted ingresa a un proceso de devolución, y ustedes consideran que en ese proceso de evolución, sea de impuesto a la renta, IVA, ISD, el proceso de evolución que sea, una vez que ustedes ingresan, ustedes tienen que darle seguimiento. Y hay varias formas de darle seguimiento, sea a través de la misma página del Servicio de Rentas Internas, que tiene una opción de seguimiento de trámites. Ustedes ponen el número de trámite y ustedes ven el estatus en el que está, ¿no? Si está en revisión, si está ya por emitirse la resolución o si ya está finalizado. Todos estos actos siempre van a estar notificados a través de providencias en el buzón del contribuyente. ¿Ok? Ustedes tienen que siempre, cuando ustedes inician un proceso de devolución, tienen que estar atentos del buzón del contribuyente. Recuerden que ustedes, o la mayoría, yo creo que ya casi el 100% de los contribuyentes, firman un acuerdo de responsabilidad con el cual la administración tributaria, su manera de notificar va a ser al buzón. ¿Ok? Salvo que ustedes estén ya dentro de un proceso de devolución y que ustedes indiquen que, a pesar de que la administración igual lo va a seguir enviando al buzón, ustedes también indiquen que o peticionan a la administración de que la forma de notificación sea de manera física en tal ubicación. La administración tributaria tiene que cumplir con eso, más allá de que ustedes han firmado un acuerdo de responsabilidad. ¿Ok? No ingresen en un proceso de devolución y lo dejen, y dejen el proceso de devolución que siga su normal tiempo sin darle un seguimiento. Tengamos diferenciado ciertas cosas. Un proceso de devolución de IVA que esté asociado a retenciones en la fuente, que esté asociado a proveedor directo de exportadores, que esté asociado a IVA de exportadores, que sea de discapacitados, o sea, su plazo máximo es de 90 días. Ese es el plazo máximo que indica el Código Tributario. Pero ya en un proceso de reclamo, ¿verdad? Sean de retenciones en la fuente de impuesto a la renta, sea de ISD, el tiempo máximo de resolver por parte de la administración es 120 días. Entonces tenemos procesos administrativos que van a tomar 90 días hábiles y van a haber procesos administrativos que van a tomar 120 días hábiles. Actualmente la misma página del Servicio de Rentas Internas te indica cuándo es el tiempo máximo de resolución. Entonces ellos ya computan los días, ya computan los 90 días o computan los 120 días, dependiendo del trámite, ¿no? Y ellos también ya computan quitando días feriados, sábados y domingos. Obviamente no pueden computar, por ejemplo, si existe un estado de excepción, porque no saben que se pueda dar, ¿no? Pero si se diera algún cambio, ellos actualizan la fecha máxima de resolución. Eso también ustedes lo pueden validar en la misma página del Servicio de Rentas Internas. Tomen en consideración de que alguien alzó la mano, quiere hacer alguna consulta. Sí, No. quiero hacerle una Sí. consulta, gracias. Lo que Ok. pasa es que cuando ya tenemos la resolución y pedimos nosotros, ya tenemos la resolución de que nos van a cancelar y nos van a depositar en la cuenta, ¿cuánto máximo se demora el fisco en devolverle ese dinero o acreditarle la cuenta, el reclamo? Ya, ese es otro problema, ¿no? Bueno, les voy a dar ahí nuestras experiencias. Nunca soliciten, o sea, salvo que sea IVA de discapacitados o IVA de tercera edad, que eso tiene prioridad y eso sí transfieren
rápidamente la administración tributaria, o sea, los fondos de la caja fiscal, en este caso del Ministerio de Finanzas, lo acreditan de manera casi que inmediata, digamos que puede tomarse unos días en esos casos. Pero en el resto de los casos, yo les sugiero que siempre pidan con nota de crédito desmaterializada. ¿Y por qué? Si ustedes piden con devolución en efectivo, con acreditación a cuenta, va a depender mucho del presupuesto general del Estado y de que el Estado ecuatoriano tenga los recursos. Recordemos que actualmente la caja fiscal de nuestro país está direccionada para muchos temas, educación, salud, pago de deuda externa, o sea, un sinnúmero de temas, y no tiene el recurso económico para poder hacer las acreditaciones. Se demora mucho tiempo. En algún momento tuve el caso de un cliente que nos llegó a nosotros solamente para poderle ayudar gestionando con la devolución. Ya tenía la resolución, pero había pedido con acreditación a cuenta. Y eso es eterno. La verdad que es una suerte de que le puedan acreditar en el mejor de los escenarios 15 o 30 días. En el mejor de los escenarios. Pero ahí puede tomar 3, 4, 6 meses. Siempre nosotros sugerimos que sea con nota de crédito desmaterializada. Si usted lo pidió con acreditación a cuenta, usted puede ingresar un escrito solicitando el cambio de acreditación, que ya no sea con acreditación a cuenta, sino que sea a través de nota de crédito desmaterializada, y eso le va a tomar menos tiempo. Normalmente toma 8 días hábiles. Actualmente lo están haciendo mucho más rápido, se demoran 2 días o 3 días, a veces un día, y ya está la nota de crédito en el buzón en el estado de cuenta del contribuyente. Pero mi sugerencia es pídanlo como nota de crédito desmaterializada, y si lo pidieron con acreditación a cuenta, ingresen un escrito solicitando el cambio de tipo de acreditación. Ah, ya, Y ese al final escrito igual se hay la que puede meterlo en negociar también, secretaría. creo. Perdón, No, sí, disculpe. eso se negocia. Sí, Claro. ¿cuál era, ¿alguna inquietud más? No, sí, en todo caso, y eso solamente, eso no hay manera de ingresar a través del portal, ¿no? Sería solamente presentarlo en secretaría. Sí, hay que ingresarlo por secretaría, correcto. Ok, muy amable, gracias. O sea, hay muchas cosas que ya se lo pueden hacer. No sé si ustedes han utilizado otras formas de ingresar procesos de devolución. Está la forma a través del KeyPux, ¿verdad? La verdad que yo no lo he usado, el KeyPux. Hay en ventanilla, que es el normal o el más común, y hay otro a través de la página Gov.es. También ahí hay un sinnúmero de trámites que se pueden ingresar a través de esa plataforma, ¿no? Entonces, son opciones que se tienen. Yo le he usado cuando tuvimos un caso. Bueno, en una me fue bien y en otra me fue mal. Es que eso también es un tema que ustedes van a experimentar mucho en procesos de devolución, ¿no? Todo depende del analista. Es increíble. O sea, más allá de que hay un procedimiento, está la norma tipificada, lo que establece y tal, cada analista es un mundo. Le voy a dar el mismo caso con 2 analistas distintos, ¿no? Tenía que presentar una causa prueba, que ya les voy a explicar un poco el tema también de la causa prueba. Me dieron 10 días para presentar la información de la causa prueba. Y digamos que el 10º día, porque o sea, la administración tributaria no es que pide una cosita, pide un sinnúmero de información, y da muy poco tiempo. Y digamos que trabajando a full se pudo completar hasta el día 10. Perfecto. O sea, llegó el día 10 y ya eran las 4:30 de la tarde y sabíamos que no íbamos a alcanzar. No íbamos a alcanzar. O sea, la administración tributaria atiende hasta las 5. Es más, 10 para las 5 ya no te dejan entrar en secretaría para ingresar los trámites. Depende mucho de la zonal y todo. Pero yo dije, ok, o sea, yo tengo opción para ingresar la información hasta el día de hoy, hasta las 11:59 con 59 segundos. Y utilicé la plataforma la plataforma que le digo gov.es. Ingresé el trámite, lo ingresé, perfecto, me salió mi soporte de que ya había sido ingresado, todo perfecto, hasta ahí no había ningún tipo de problema. Primer grave error, no nos acercamos a la administración tributaria a hablar con el analista, a indicarle de que se había ingresado el trámite. ¿Ok? Ese fue en este caso que les estoy mencionando. Me emiten la resolución y me dicen que había sido negado por falta de pruebas.
¿Y por qué negado por falta de pruebas? Porque fue ingresado después de las 5 de la tarde. Entonces, no tiene sentido, porque la fecha máxima era hasta ese día, y el día termina a las 11:59 con 59 segundos, y fue ingresado mucho antes. Bueno, eso fue o sea, pelear en esa o sea, se podía haber ingresado una acción de protección judicial para que el Servicio de Rentas Internas revea su decisión, o sea, pero iba a ser un trámite demasiado engorroso. Y lo que uno busca darles es facilidades al cliente, ¿no? Entonces, era algo que se salía de nuestras manos, o sea, ya era algo que no tenía sentido lo que había hecho la administración tributaria. Ángel, Tuvimos que meter un reclamo, solo un segundito para terminar el caso. Tuvimos que ingresar un reclamo, ¿verdad? Y tuve que pedir una audiencia en dicho reclamo para poder conversar con el analista y explicarle lo sucedido. Y que por favor sea atendido el trámite en menor tiempo. Y efectivamente, el analista, ¿para qué? Entendió el caso, estuvo en desacuerdo de lo actuado por parte de la administración y me lo atendió en 2 meses, digámoslo así. O sea, que fue mucho menos tiempo que haber metido una acción de protección judicial y todo el tema. Le buscamos una solución, pero igual se perdieron 2 meses más. O sea, lo que le quiero decir es que hay casos y casos. Después tuve un caso similar, asimismo. El primer caso que les expliqué fue el segundo. Porque, ¿por qué lo hice así? Porque ya habíamos tenido una buena experiencia en el primer caso. Le voy a explicar por qué en el primer caso me fue súper que bien. Así mismo, era el último día, se ingresó el trámite, nos aceptó, el analista aceptó la información, la aceptó como entregada y no hubo ningún problema. En el segundo caso, fue totalmente diferente y era el mismo procedimiento que se había realizado. Y eso se le explicó en el reclamo, se le puso un antecedente de otros trámites que habían sido ingresados así, y bueno, eso nos ayuda a que haya sido resuelto en menos tiempo. Pero lo que les quiero decir con estas experiencias es que no desatiendan su trámite. Una vez que lo ingresen, vayan al Servicio de Rentas Internas, conozcan a su analista. La administración tributaria está en la obligación de atender al contribuyente, porque nosotros pagamos con nuestros impuestos, se pagan sus sueldos, se paga todo. Entonces, ellos tienen que atendernos como contribuyentes y ser atendidos de buena manera. ¿Ok? Entonces, ingresen los trámites y háganle seguimiento. Si a veces dicen que no les quieren atender, ok, ya, perfecto, no me atiendan, ingresen un escrito solicitando una audiencia formal, es decir, una comparecencia. Quiero ir porque quiero saber cómo va el trámite o porque quiero explicarles algo que escribirlo a veces es más complicado que expresarlo. Entonces, uno lo tiene que escribir, obviamente, lo tiene que detallar dentro del escrito, pero igual se pide una audiencia para explicar el caso, para que lo pueda tener más claro el analista, porque entendamos también que el analista lo que hace es revisar una información y entender lo que él ve, pero a veces no es lo que uno quiere expresar. Por más que lo haya tratado de expresar de buena manera en el escrito, es preferible solicitar una audiencia. Pero ustedes en la vida de procesos de devolución van a encontrar casos de todo, ¿verdad? Entonces, estos tips que les doy es con el afán de que no se sorprendan si en algún momento les niegan un trámite, no se sorprendan si es que le dicen que faltó prueba, porque imagínense, tengo casos en que nos han pedido 30 puntos. Se ingresan 28 puntos y en los otros 2 indicamos de que no se entrega esta prueba porque no contamos con aquella prueba, porque el cliente no la tiene. Y nos niegan por falta de prueba. Imagínense, entregando 28 puntos y 2 puntos que no tienen ni siquiera una importancia relevante, nos niegan por falta de prueba, porque ellos quieren que le entreguemos los 30 puntos. Y lo peor es que ni siquiera tienen el tiempo de revisar los 30 puntos, porque pues, imagínense, cada analista tiene 80, 90 procesos encima, si no son más. Entonces no tienen tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen más fácil? Algo que puedan acogerse ellos para negarle, te lo niegan por falta de prueba. Entonces, ahí también viene el por qué la experiencia también en procesos de evolución. Y por eso darles estos tips. Pero cada caso es un mundo, ¿no? Hay procesos sencillos, hay procesos complicados, pero
va a depender mucho del analista que tome. Más allá de que tiene que aplicar lo que dice la normativa, lo que dice el Código Tributario, lo que dice la ley, lo que dice el reglamento. Sin embargo, al final, una vez que ya está emitida la resolución, es muy difícil. O sea, no he visto casos en que revean la resolución, salvo que sea a través de una acción de protección, que en esos casos sí se puede dar una revocatoria del acto como tal y volverlo a analizar. Pero por lo general ya una vez emitida la resolución lo que te queda es continuar con las siguientes fases, sean en fase judicial, administrativa todavía, en fase administrativa o en fase judicial. ¿Alguna inquietud? Ingeniero, Sí. sí, ingeniero, ayúdeme con una inquietud. En el recurso de revisión, si el director general, en lugar de emitir una resolución, emite un oficio en donde niega por improcedente, no por el plazo, el recurso de revisión, con este oficio es suficientemente válido para plantear la demanda de impugnación ante el Tribunal Fiscal, obviamente No. todo esto dentro de los plazos. Sí, a ver, si me indican que es improcedente es porque no cumplí con las características del recurso de revisión. Al no haber un acto administrativo, porque eso no es un acto administrativo, no es una resolución, yo tengo que irme al acto original. Si yo dentro del acto original todavía estoy dentro de los 60 días, puedo irme a la fase judicial. Pero si ya se pasaron los 60 días del acto original sobre el cual quise insinuar un recurso de revisión, pero el ente de control, en este caso la administración tributaria, me dice que es improcedente y ya se me pasaron los 60 días, ya no puedo hacer nada. Ya perdí cualquier tipo de opción, sea administrativa o sea judicial. Por eso, cuando uno inicia o uno insinúa, porque el término correcto es insinuar, cuando uno insinúa un recurso de revisión, uno tiene que estar claro de que cumple con las características para poder ser aceptado o ser procedente dicho recurso, porque si no va a ocurrir lo que le ocurrió a usted en el caso que me indica, que le dice que es improcedente, y se comienza a computar los 60 días desde el acto en sí, que era la resolución del reclamo por lo general. Ya pasado los 60 días, perdió la fase judicial y perdió la última fase administrativa. Y ahí ya no hay nada, o sea, ya no puede hacer nada. Ya perdió cualquier opción de poder reclamar si es que se trata de un reclamo o si está en un acta de determinación. No Y sé si ahí con el eso director puede absolver. general, el director general se pronuncia sobre elementos de derecho o también sobre la valoración, la correcta valoración de la prueba en las dos fases en la etapa administrativa. No, ellos no van a revisar prueba nueva. Ellos van a revisar la prueba que está dentro de los expedientes. O sea, ellos no van a valorar prueba nueva. Yo no puedo entregar prueba nueva. Yo puedo entregar la prueba que está dentro del expediente, pero que no fue bien revisada. Eso sí lo pueden revisar porque está dentro del expediente, pero no puedo entregar prueba nueva. No sé si ahí le quedó clara la inquietud, Javier. Muchas gracias. Perfecto. Ok, entonces, estos son algunos tips que les indicaba, ¿no? Cuando ingresen el trámite, tener en cuenta que son 60, 90 días, perdón, 90, 120 días, darle seguimiento al trámite, saber quién es su analista, poder conversar con él, si no le quiere atender, ingresar un escrito, solicitar una comparecencia para que de manera formal él pueda conversar con usted y quede un acta de lo que se revisó en esa comparecencia. Revisar mucho el tema de los plazos. Normalmente cuando ingresa un proceso, ¿verdad? La administración tributaria no revisa su proceso, sino hasta el día, ¿qué será? Si son 90 días, digamos con una evolución de IVA, se lo están revisando recién por el día 60. Ahí recién le envían una providencia de causa prueba, porque ya están con los tiempos ahí casi que cortos, entonces tienen que ingresar la providencia de causa prueba.
En los casos de 120 días, por lo general eso ocurre también en el día 90. Más o menos por el día 90, ellos están emitiendo una providencia de causa prueba. Y ojo, no se asusten, la providencia de causa prueba, hay casos en que le piden 3, 4 cositas, pero por lo general te piden 25, 28, 30 puntos. O sea, tienen que estar preparados para que en un proceso de devolución, no es que la batalla es fácil, o sea, la batalla es dura. O sea, la administración tributaria mm, mm, lo que busca es ponerte ciertas trabas, ¿verdad? Más allá de que tengas el derecho, pero te pide tanta información muchas veces que es muy difícil poderla completar. Y otro tema, como les digo, tienen que completar los 30 puntos, porque si no completan los 30 puntos les van a negar por falta de prueba. Va a depender también del analista. Pidan una audiencia, conversen, ¿saben qué? Solamente tengo 28, los otros 2 puntos no son importantes, no son relevantes, no tengo la información. Vayan y que eso quede en el acta, porque si no se los van a negar por falta de pruebas. Sí, la inquietud, Carlos. Sí, Ángel, tú decías en qué caso eran los 120 días, en el caso de retenciones de IVA. No, en el caso de retenciones de impuesto a la renta y SD son 120 días. 120 días. Ya, y en el caso que ahorita mencionabas, en caso de que tú la audiencia las pides por escrito. Todas las audiencias tienen que ser peticionadas por escrito. Claro, pero se te demoran, hay que ver qué tiempo más o menos se te demoran ahí para contestar. Sí, pero mientras Ese es la otro pidan, problema. hay que atendértela. Ok. Más o menos en tu experiencia, ¿en qué tiempo te contestan para poder tener esa audiencia? Es que todo va a depender de los plazos. Pues digamos que si ellos te enviaron una providencia de causa a prueba en el día 90 y son 120 días, o sea, se van a demorar unos 10 días, unos Ah, 5 ok. días. Porque siempre las providencias de causa a prueba las envían muy tardíamente. ¿Y la audiencia con quién la pides? ¿Con la analista? Claro, con el analista, o sea, normalmente uno pide, depende del tema, ¿no? Si es un tema muy sencillo con el analista, pero si ya es un tema mucho más técnico, se lo pide con el analista, con el supervisor, con el jefe del área. Ok, O sea, tú pides que estén todas las personas involucradas para que todos tengan conocimiento. de acuerdo. Gracias, Ángel. O sea, todo depende de la complejidad del tema, ¿no? Pero sugerencias, pidan audiencias, vayan, acérquense, porque si no, el proceso puede hacerse un poco complicado y el problema que van a tener es que van a tener una resolución o negativa o aceptada parcialmente. Listo, ok. Solo como para avanzar un poco más, en la información que está en el material que se lo enviamos, están los diferentes tipos de impuestos que ustedes pueden reclamar, ¿no? Tenemos mire, tenemos el impuesto anual a los vehículos motorizados, ¿verdad? Ustedes pueden, a veces uno paga y no sabe que, dependiendo, ¿verdad? Tengo el derecho a que sea exonerado del 80% de este impuesto, si es que están relacionados a temas productivos, ese vehículo, ejemplo, una camaronera, ¿no? Y compró una Ford 150 y la matrícula me sale como por $3,000 o $4,000 y que este impuesto a los vehículos motorizados, digamos que sea 2,500, yo pudiera solicitar la exoneración del 80% de ese impuesto, producto de que es para una actividad productiva. He visto muchos casos en donde hay muchas compañías que no lo Así hacen. sea un vehículo suntuario. No, tienen que ser vehículos que sean para temas productivos. O sea, Pero, por ejemplo, una Ford, sí, igual. sí, por supuesto, que tienen que cumplir con los toneladas, tiene que ser más de 1 tonelada. Es en el punto B, si ustedes pueden verlo, ¿no? Dice, el punto B dice, los de 1 tonelada o más de propiedad de personas naturales o de empresas que los utilicen exclusivamente en sus actividades productivas o de comercio, como es el caso de transporte colectivo de trabajadores, materias primas, productos industrializados, alimentos, combustibles y agua, tendrá una rebaja del 80% del impuesto causado. Correcto. Actualmente, las mismas concesionarias ya te dicen esto, o sea, sabe que yo le hago el trámite y ya sale el carro ya con la exoneración. Algunas concesionarias, otras no. Yo he tenido casos de que a veces han tenido flotas de vehículos y nunca han solicitado exoneración. Y asimismo, tenemos 3 años para poder solicitar la devolución porque si no se prescribe. Pero o sea, este es un impuesto que es bastante abandonado, por decirlo así, desde el punto de vista del contribuyente que no sabe que tiene el derecho de la exoneración. Y esto es la exoneración de la matrícula durante todos los años hasta que se genere el impuesto, pues, ¿no?
¿Qué otro tema? Bueno, ya lo que hemos conversado, impuesto al valor agregado, ¿verdad? Pero mire la cantidad de procesos de devolución que podemos tener en impuesto al valor agregado. Tenemos personas adultas mayores, exportadores de bienes, exportadores de servicios, personas con discapacidad, proveedores directos de exportadores de bienes, turistas extranjeros, gobiernos autónomos, IVA pagado por la adquisición local de chasis y carrocerías, IVA pagado por el uso de medios electrónicos de pago, IVA pagado por aerolíneas. O sea, hay un sinnúmero de procesos de devolución. O sea, es increíble y hay muchas empresas y personas naturales que desconocen. O sea, aquí es donde hay que atacar, ¿verdad? Y si no cuentan con la experiencia, bueno, pueden contactarse con nosotros para poderles asesorar en el proceso de devolución. Pero siempre hay que analizar, o sea, analicen su negocio. ¿Tengo derecho o no tengo derecho? ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿Necesito asesoría? Ok, contáctense, nosotros le damos la asesoría, le podemos hacer el primer año de evolución o los 2 primeros años y de ahí lo pueden hacer ya directamente ustedes internamente. Eso es lo que por lo general nos ocurre con nuestros clientes, ¿no? Nosotros damos varios servicios, pero dentro de ellos uno de nuestros servicios es la auditoría externa. Y en las auditorías externas es que identificamos que existen impuestos que pueden ser sujetos a devolución y la compañía lo desconoce. Entonces se genera un servicio para nosotros. Entonces nosotros le hacemos el análisis y le hacemos el proceso de devolución. 1, 2 años, 3 años, o lo hacemos de manera permanente. O en su defecto, se hace la asesoría de la explicación y luego lo hace internamente la compañía. O sea, tenemos varios productos en ese aspecto, ¿no? Pero lo importante es que ustedes tienen que analizar si su negocio o los impuestos de su negocio se enmarcan dentro de estos procesos de devolución. Y en base a eso, hacer una estrategia para iniciar el proceso de devolución como tal. Pero como ustedes pueden ver, hay muchos casos de procesos de devolución en IVA, muchísimos. Bueno, esto no lo vamos a ver, ¿verdad? Porque esto, como les dije, los procedimientos como tal están en la página del Servicio de Rentas Internas. No hay cómo perderse, pero cada proceso de evolución tiene su particularidad. O sea, no todos los procesos de evolución son iguales. No todos los procesos de evolución nos piden la misma información para el análisis por parte del analista. O sea, todos son muy diferentes. Ejemplo, la evolución de IVA a exportadores, la evolución de IVA a proveedores de servicios, proveedores directos de exportadores. Cada uno tiene su particularidad y eso es lo que nosotros sugerimos. O sea, asesórense bien para que el proceso tenga el éxito necesario. Miren, devolución de exportadores de servicios, devolución de proveedores de bienes, Toda esta información se la vamos a entregar como parte del material, ¿no? Gobiernos descentralizados, convenios internacionales. Por ejemplo, aquí hay muchas ONG que vienen y desarrollan un proyecto. Por ejemplo, la lucha contra la propagación del VIH, por ejemplo, ¿no? Y viene un filántropo extranjero y hace una donación y se crea una ONG y envía $500,000. Y esos $500,000 cogen y contratan capacitadores, contratan médicos, un sinnúmero de prestadores de bienes y servicios. Y todo ese IVA que se genera puede solicitar la devolución esta ONG porque se tratan de ejecución de convenios internacionales. Así hay muchas ONG que solicitan estos procesos de devolución. Este es nuevo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el IVA pagado por sociedades en actividades de producciones audiovisuales. Tengo una consulta, dice, si un adulto de la tercera edad tiene una compañía, ¿puede solicitar la devolución del IVA independiente si hace el 101? Sí, por supuesto. Una persona de la tercera edad puede solicitar la devolución de IVA, ¿no? Independientemente de que haga su declaración de impuesto a la renta y todo. Puede solicitar la devolución de IVA porque tiene la calidad de ser una persona de tercera edad. O sea, no se pierde el derecho. En el caso de impuesto a la renta, asimismo, ¿no? Como ya les indicaba, ¿no? Tenemos devoluciones de impuesto a la renta por el excedente del anticipo de impuesto a la renta. Ustedes me van a decir, pero ya el anticipo de impuesto a la renta ya no se paga. Acuérdense que hay el anticipo de impuesto a la renta voluntario, ¿verdad? Imagínense que ustedes voluntariamente, porque tienen un excedente de flujo, realizan el pago del anticipo de impuesto a la renta. Ya por normativa ya no es obligatorio el pago del anticipo, solamente de manera voluntaria.
al ser voluntario, es como que usted invierte en un banco, le tiene que pagar intereses. Entonces, tienen que tomar en consideración de que si ustedes pagan voluntariamente el anticipo de impuesto a la renta, desde la fecha del pago hasta la fecha de la declaración, tienen que pagarle los intereses el SRI. Y lo importante de esto, para si es que conocen alguna compañía que tenga flujo, puede dársele esta asesoría, porque el interés del servicio de rentas internas es mucho más alto que la banca convencional. Muchísimo más alto. O sea, yo considero que es mucho más conveniente coger ese flujo y pagarlo al servicio de rentas internas que tenerlo en un banco, definitivamente. Hay devolución de impuesto a la renta retenido a no residentes, devolución de pago en exceso y reclamo de pago indebido, como hemos conversado, de retenciones en la fuente de ISD. Ya conversamos lo que es el pago indebido y lo que es pago en exceso. En no residentes, ¿cuál sería, Ángel, en el caso de devoluciones en no residentes? Por ejemplo, tú no eres residente fiscal ecuatoriano, eres residente fiscal en Estados Unidos, pero te hicieron una retención de impuestos aquí en Ecuador y tú no eres residente y tú puedes solicitar que te devuelvan un impuesto sobre lo cual no tenías derecho a pagarlo. Ejemplo, ustedes saben que si viene esto pasa en todas las jurisdicciones, en todos los países. Usted se va de turismo. Usted a la salida del país, usted puede solicitar una devolución de esos impuestos que usted pagó ahí. El IVA, por ejemplo. Usted pagó IVA, usted se fue a Estados Unidos y pagó el IVA del estado, usted está en el estado de la Florida y usted pagó, digamos que el IVA ya es el 8%, no recuerdo cuánto sea el IVA ya. Entonces usted a la salida del aeropuerto, usted puede ingresar una solicitud de devolución con todas las facturas y le dice, ah, mire, yo he pagado un IVA yo no soy residente, yo soy un turista, y he pagado $500 en IVA allá en el estado de la Florida y ellos le devuelven. Lo mismo pasa aquí. El turista claro. viene, ¿cómo? Claro, sí, está bien, pero ya, por ejemplo, ya se eliminó la parte de cuando uno aplicaba el convenio, superando las Eso 500 otra fracciones cosa. base. Ya, Claro, eso sí, ya, eso ya se derogó igual, eso ya sí, eso se regresó como estaba al principio, o sea, como que estaba no antes. tiene que aplicarse el convenio. Ok. Pero estos casos es otros, estoy hablando de que estos casos son, por ejemplo, cuando uno va de turismo, ¿no? Ya, pero ahí es complicado hacer ese reclamo. Sí, la verdad que bueno, aquí es un poco complicado, pero de verdad yo creo que debería ser mucho más sencillo, pero se lo puede hacer, es lo que les quiero decir, ¿no? Ok. O sea, de ahí la complejidad es otra cosa, pero de que se lo puede hacer, se lo puede realizar. Okay. Imagínense tantos turistas que vienen y nadie reclama esos impuestos que están Podrían ser pagando. los artistas mismos. ¿Cómo? Podrían ser los artistas mismos. Claro, los mismos, así es, hay muchos, lo que pasa es que vuelvo y les repito, ¿no? Es el desconocimiento de cierta parte normativa que está escrita y que podemos hacer los procesos respectivos de devolución. En una consulta me indica actualmente cuál es el monto por mes que devuelve el IVA, SRI por devolución de IVA. Creo que es $96, no recuerdo exactamente, pero creo que mensualmente es $96. Pero igual en la misma resolución les dice la administración tributaria, su monto máximo es $96, usted tiene 110, le voy a devolver 96. La diferencia no se lo devuelve. Ok, lo que les indicaba, ¿no? Los intereses a cargo del sujeto activo, mire que el interés es equivalente a la tasa activa referencial por 90 días. La tasa de interés es mucho más alta en el caso del SRI. Paga mucho más que la banca privada. Ok, quería conversarles algo más que es importante sobre los contratos de inversión. No sé si ustedes tengan casos, ¿verdad? Internamente o en las compañías que ustedes asesoren, ¿verdad? Pero esto es algo que considero que está muy poco. A ver, primero, el Estado ecuatoriano ha hecho muy poca divulgación, muy poca cultura para que las compañías sepan que tienen estos beneficios. Y esto tiene un sentido, porque obviamente genera menor recaudación. Está escrito, pero si no lo lees, digamos que no lo vas a saber, porque la administración tributaria no es que haga una campaña demasiada, muy agresiva, por decirlo así, diciéndole al contribuyente, oiga, aplique esto para que le reduzcan el 3% del impuesto a la renta. Eso no existe.
por el lado del Ministerio del Ministerio de Comercio Exterior y de Competitividad y Producción, un nombre súper largo que tiene este ministerio, ellos sí hacen un poco más de campaña por la firma de contratos de inversión. Entonces, lo que les quiero explicar un poco es este beneficio que tienen las compañías y que no lo están analizando y que pudieran generarle una reducción. Vamos a hablar primero la reducción per se que todos pudieran acogerse, ¿no? Que es una reducción de 3 puntos porcentuales, ¿ok? Toda empresa que haga una inversión nueva y productiva tiene el derecho de una reducción de 3 puntos porcentuales. Es decir, si su tarifa de impuesto a la renta es del 25%, podría bajar al 22%. Si su tarifa de impuesto a la renta es del 28%, puede bajar al 25%. Si su tarifa de impuesto a la renta es del 22%, puede bajar al 19%. Pero tiene que cumplir con ciertas características. ¿Cuáles son estas características o cuáles son estas reglas? La reducción aplicará única y exclusivamente a los ingresos atribuibles a la nueva inversión. Ahí viene la primera parte complicada, ¿verdad? Y a veces es un poco difícil porque la cultura de nuestro país a nivel de información gerencial e información contable es muy básica, ¿verdad? Entonces, imagínense que ustedes crean una nueva planta o compran una nueva maquinaria, ¿verdad? Esa nueva maquinaria va a generar productos, sea materia prima, sean productos terminados, lo que sea, y estos van a estar direccionados o relacionados a una venta, a un ingreso. O sea, esta máquina va a ser un producto que me va a generar un ingreso. Entonces, la norma dice que los ingresos que se generen producto de esa inversión va a tener una reducción de 3 puntos porcentuales. Y ahí viene lo complicado. Yo tengo que manejar un centro de costo específico para saber todo lo que esa maquinaria, los mantenimientos, todo tengo que tenerlo súper separado a través de un centro de costo en donde yo pueda asociar tanto los costos y gastos de esa maquinaria y los ingresos que me van a generar esa maquinaria. Para que cuando yo haga mi declaración de impuesto a la renta, esos ingresos menos esos costos y gastos, la utilidad que se genere y determine mi impuesto a la renta, ya no sea del 25%, sino que pueda ser del 22%. Es como lo que antes existía la reinversión de utilidades. Ya, la reinversión de utilidades prácticamente está eliminada de nuestra normativa tributaria y se creó esta figura, ¿no? Que es la de la reducción de 3 puntos porcentuales, pero es un poco complejo poderla aplicar, pero sí se la puedo aplicar si es que mantenemos centros de costos y todo esto, ¿no? Tengo una consulta por parte de Carlos. Sí, Ángel, pero ya entiendo o recuerdo ya con el reglamento, ya no es necesario tener la contabilidad con centros de costos, sino puedes aplicar el factor. En caso Así de es, que, puedes aplicar una fórmula, es claro, correcto. está, ok. Y lo otro es que en la conciliación tributaria, ¿cómo declaras esa inversión? Ya, yo no sé, tú me dices si está bien, porque yo pienso que se lo debe declarar, por ejemplo, los ingresos atribuibles a esa inversión se lo declara como ingreso exento en la conciliación tributaria, y los gastos atribuibles a esa inversión también como gastos atribuibles a los ingresos exentos, ¿verdad? Es así que se debe declarar en la conciliación tributaria. Es correcto. A ver, lo correcto sería de que existan casilleros específicos, pero al no haber estos Exacto, así casilleros es. Ajá. específicos, debería de utilizarse estos casilleros. Esperemos que para este nuevo formulario de impuesto a la renta del 2022, que todavía no ha salido, ya se incorporen nuevos casilleros, pero momentáneamente es en los casilleros que tú indicas. Ok, muchas gracias. Sí, momentáneamente van en esos casilleros. Y lo que indicaba un poco Carlos, bueno, se me adelantó en esa parte, es que efectivamente antes se manejaba todo esto y prácticamente era una norma inaplicable, por decirlo así, porque era muy difícil poder aplicar temas de centros de costos y la administración tributaria, producto de muchas quejas, se podría decir, por producto de las cámaras, las asociaciones, los gremios, modificó esta normativa el año anterior en la última reforma tributaria e incorporó una fórmula en el caso de que no se pueda aplicar centro de costos. La fórmula también está detallada aquí dentro del material.
pero lo que les quiero explicar, que es lo más importante, es que analicen que se puede hacer esta reducción de 3 puntos porcentuales, porque de ahí la aplicación de la fórmula y todo es una fórmula, ¿no? Simplemente la aplicas y ya está. Pero lo que les quiero invitar es a que ustedes analicen que ustedes han hecho una inversión nueva y productiva que les va a generar ingresos, ya pueden hacer una reducción de impuesto a la renta a través de la fórmula que está establecida dentro de la misma norma, ¿no? Pero tienen que tomar algunas consideraciones como le indicaba. La primera era la reducción que va a ser únicamente sobre esa nueva inversión. La segunda es que las sociedades existentes deberán mantener un centro de costos atribuible a la nueva inversión, que ahora ya fue modificado también por el tema de la fórmula. Tener en consideración que el mero cambio de propiedad de activos en funcionamiento no es inversión nueva. Es que esto también se lo estaba haciendo. Cuando salió la norma, ¿qué es lo que hacían? Una compañía cogía, sacaba la máquina a través de un proceso jurídico denominado escisión, sacaban la planta, la máquina, lo que sea, y lo enviaban a una nueva empresa y ya decían que era ya era una inversión nueva y productiva. Entonces ya la norma dijo, no, este tipo de artilugios o de ardides que se buscaban de manera elusiva fue eliminado a través de este punto número, este literal C, que dice el mero cambio de propiedad, ¿no? El literal E indica que es inversión nueva a la distinta que acompaña la adquisición de activos productivos y en funcionamiento, tiene que ser totalmente nueva. El plazo de la reducción se contará desde el primer ejercicio fiscal en que se generen utilidades atribuibles a la nueva inversión y recuerden, es por 15 años, o sea, imagínense, 15 años voy a tener una reducción de 3 puntos porcentuales. El literal F indica que se deberá cumplir con los criterios de transparencia y sustancia económica definidas en el reglamento. Importantísimo. ¿Qué quiere decir estos criterios de transparencia y sustancia económica? Básicamente es que la administración tributaria en cualquier momento nos puede pedir información. Esta información, ¿con qué finalidad? Para validar si efectivamente estoy cumpliendo con todo lo que indica la administración tributaria, que sea una inversión nueva y productiva, que haya aplicado correctamente la fórmula, y no entregarle la información a la administración tributaria. ¿Qué va a generar? Lo que va a generar es que pierda este beneficio y no lo pueda aplicar más adelante. ¿Por qué? Porque no he cumplido con estos criterios de transparencia y sustancia económica. La información relacionada a estos criterios de transparencia y sustancia económica ya los vamos a ver, que también está dentro del material. ¿Tengo otra consulta? No. Ok, continuemos. Ok. La reducción de 3 puntos porcentuales, ¿qué tenemos que hacer? Es calcular el porcentaje atribuible a la nueva inversión, calcular el monto de la base imponible atribuible a la nueva inversión, determinar el impuesto a la renta atribuible a la nueva inversión, determinar el impuesto a la renta no atribuible y determinar el impuesto a la renta total, ¿no? La fórmula está como les indiqué, en la norma, en la última reforma tributaria que fue en el año 2022, si mal no recuerdo, el 29 de noviembre del 2022, se incorporó esta fórmula. ¿Por qué? Porque como conversábamos hace un momento, hacerlo a través de centros de costos era muy complicado, era letra muerta, o sea, era algo inaplicable. Entonces volvimos a lo más sensato, que era aplicar una fórmula en relación a la nueva inversión con el total de los activos. Entonces, la fórmula está aquí y hay un ejemplo que nosotros lo hemos detallado aquí, que ustedes lo pueden revisar. Si tienen alguna duda, alguna inquietud y ustedes quieren comunicarse con nosotros para darle algún tipo de explicación o guiarlos para saber si efectivamente ustedes pueden aplicar la reducción de 3 puntos porcentuales, lo pueden hacer con mucho gusto. Nosotros le podemos atender, ¿verdad? La inquietud y podemos ver si es que es viable o no es viable la aplicación de esta reducción. Pero el primer punto es que tienen que analizar si es que han hecho una inversión nueva y productiva. Por lo general hay empresas que ya tienen un plan, ya tienen un plan de negocios y dicen, ¿saben qué? Este año voy a realizar una inversión y voy a comprar maquinarias, voy a invertir en una nueva planta. Si ustedes ya tienen esta información, ya tienen que tener en mente que pueden aplicar en una reducción de 3 puntos porcentuales. Consultas.
Tengo a iPhone Yoba. Sí. ¿Tiene Sí, alguna duda? sí, gracias. Sí, yo tenía una pregunta. Respecto a estas nuevas inversiones, las empresas que recién se constituyen durante los primeros años, automáticamente en el formulario 101 nos aparece para que esté aplicado el 22% de impuesto a la renta. Ujú. Esa Sí, sería es la correcto. reducción a la que estamos para la inversión, ¿cierto? No, a ver, recuerden que todavía existe en la normativa tributaria la reducción de 3 puntos porcentuales para las pequeñas y medianas empresas, es decir, aquellas que tienen facturación hasta $300,000 y hasta $1,000,000. Ellos de por sí ya tienen una reducción de 3 puntos porcentuales, no tiene nada que ver con este punto de aquí. Ah, ya, perfecto. Y una Ujú. pregunta, cuando estas pequeñas empresas hacen una compra en el exterior, ¿el porcentaje de retención ya no sería el 25, sino sería el 22 o sigue reteniéndose el 25%? La tarifa general de impuesto a la renta es el 25%. Ah, ya, Porque la norma independientemente dice de que que es yo pague. la tarifa general. Ahora, si es a Ah, un ya, paraíso perfecto. fiscal, es la tarifa Es el para 35, personas la naturales, que es máxima, 37%. 37. Ya, ok, ya, 37%. muy O sea, amable. tiene que ver Gracias. con 25, 37%. Ya, perfecto, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Eh, Tatiana tiene una inquietud, o la persona que tenga la inquietud, por favor, desactive su micrófono y yo le atiendo la inquietud. Sí, buenas noches, mi estimado. Tengo una Buenas. consulta. Esta fórmula aplica cuando nosotros tenemos contrato de inversión, ¿es correcto? Ok, ya vamos a ver lo que es contrato de inversión, ¿verdad? En contratos de inversión también hay una forma, es un tratamiento diferente, ¿verdad? Y la reducción es de 5 puntos porcentuales. ¿Ya? La reducción es de 5 puntos porcentuales y eso entra en una mesa de diálogo con el Ministerio de Comercio Exterior. También puede aplicarse a través de la fórmula. Antes también solamente era a través del centro de costos. Entonces, sí hay diferenciaciones, ¿no? Déjeme revisar un momento. Segundo. Sí. Ya. Como ustedes pueden ver aquí en la tarifa ya en lo que tiene que ver con contratos de inversión, cambia, ya la tarifa del impuesto a la renta se reduce en un 5% y el beneficio que se tiene o se prevé que en el contrato de inversión se determine lo siguiente, ¿no? Los puntos porcentuales de reducción en la tarifa de impuesto a la renta, que ya sabemos que es 5 puntos porcentuales, y la imposibilidad o no del contribuyente en mantener centro de costo. Entonces, que en el caso de determinarse la imposibilidad de mantener un centro de costo, el contribuyente podrá aplicar la tarifa de impuesto a la renta reducida sobre la totalidad de la base imponible. Para eso puede aplicar la fórmula que vimos en las diapositivas anteriores. También se puede aplicar la fórmula en el caso de contratos de inversión. Antes con la firma de contratos de inversión, la tarifa de impuesto a la renta se podía reducir hasta un 10%. Ahora solamente se puede reducir hasta un 5%. Y les digo que hasta un 5% porque no está escrito que sea el 5%. La norma dice hasta el 5%. O sea que dentro de la firma del contrato de inversión se puede analizar hasta cuánto puede ser la reducción. Pero tienen que tomar en consideración de que la firma del contrato de inversión otorga muchas cosas más. Entre los otros temas que te otorga la firma de un contrato de inversión es que te pueden exonerar del pago de los aranceles producto de la importación que vayas a realizar, de bienes de capital o de materias primas. Imagínense, ustedes van a traer una maquinaria para la nueva planta, te pueden exonerar del pago del impuesto de los aranceles de esa maquinaria, te pueden exonerar el pago del ISD de esa maquinaria, te pueden exonerar el pago de los aranceles de las materias primas que se vayan a procesar a través de esa maquinaria. O sea, los beneficios son algunos. Estos beneficios no pueden ser superiores al monto de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que el monto mínimo primero para un contrato de inversión es de $1,000,000. Ese es el monto mínimo. Yo no puedo firmar contratos de inversión con el Estado por montos menores a $1,000,000. Y la inversión puede darse de no menor a $250,000. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo puedo hacer una inversión de $1,000,000 y tengo 4 años para con desembolsos de $250,000 completar ese $1,000,000. Lo que dice la norma es que si yo invertí $1,000,000, los beneficios que yo voy a tener en exoneración de 5 puntos porcentuales de impuesto a la renta,
aranceles, ISD, no puede ser superior a ese $1 millón. O sea, no me puedo beneficiar con 1.100.000. O sea, máximo que yo me puedo beneficiar es hasta $1 millón. Y el tiempo máximo de la exoneración va a ser de 15 años. Me indican, me podría ayudar soportando la reducción de 3 puntos porcentuales para las compañías que tengan ingresos menores a 100.000 a $1 millón. Claro, o sea, a ver, las compañías que tienen ingresos menores a $1 millón, ya de por sí, ya tienen la reducción de 3 puntos porcentuales. Recuerden que ahora el formulario 101 de impuesto a la renta, cuando uno está tabulándolo, hace ciertas preguntas, y si nosotros respondemos, automáticamente me va a generar el cambio de la tarifa. Yo siempre, yo les estoy bastante inculcando a los clientes, a las compañías, que analicen si les conviene o no firmar un contrato de inversión, porque a veces van a hacer inversiones que las van a hacer en N cantidad de tiempo, digamos que van a hacer inversiones durante 4 años y van a superar el $1 millón. ¿Por qué no analizar la firma de un contrato de inversión? Que no es tan complicado la firma de un contrato de inversión. O sea, realmente firmar un contrato de inversión con el Estado toma su tiempo, 6 meses, 8 meses, 9 meses, sí, toma su tiempo, porque tienen muchos contratos de inversión que están en cola, pero no cualquier empresa lo puede firmar. No es algo que está tabulado para un tipo de negocio, ¿no? Cualquier empresa lo puede realizar, la firma de contratos de inversión, pero que siempre tiene que ser inversiones en actividades específicas que están determinadas en el código de la producción, metalmecánica, la parte farmacéutica, la parte ambiental, o sea, eso está tipificado en el código de la producción, cuáles son las áreas que son consideradas inversiones nuevas y productivas. Pero una vez que se hace el análisis y se considera que las inversiones que se van a realizar van a superar el $1 millón, debería de hacerse el análisis de si lo podemos o no hacer la firma de un contrato de inversión. Yo les dejo eso también como un análisis interno que ustedes hagan con sus clientes, con sus empresas a la interna, y poder ver si es que se puede realizar la firma de un contrato de inversión. Muchas empresas lo están haciendo, no es algo que sea muy complicado de hacerlo, y pueden estar beneficiándose de algunos temas, ¿no? Como les dije, reducción de impuesto a la renta, aranceles, impuesto a la salida de divisas. Tengo una consulta, dice, gracias por... perfecto, sí, ok, estimado Damián, con mucho gusto, estamos aquí para atenderles a cualquier duda o cualquier inquietud. Ya con esto vamos cerrando un poco la capacitación, porque era hasta las 7, lo importante de esto era dejarles ciertos tips importantes para ustedes, que les generen estas dudas que son muy necesarias. ¿Lo podré hacer? ¿No lo podré hacer? ¿Lo consultaré? ¿Me asesoraré? Creo que sí necesito esto, creo que sí puedo estar enmarcado dentro de esta información que pudimos ver el día de hoy. Entonces, si ustedes consideran que esto les ha servido de una u otra manera, para nosotros es un agrado poderles asistir en cualquier requerimiento que ustedes puedan tener, ¿no? Espero que las pequeñas tips que se les ha dado, los pequeños conceptos, les hayan servido de mucho, ¿no? En nombre de la compañía a la que represento, la compañía TFLSA, Tax Financial Leader del Ecuador, le agradecemos por su participación, y nosotros vamos a dejar al final de cerrar el webinar, va a quedar una encuesta para que por favor ustedes la puedan llenar. Esto nos va a ayudar también a nosotros a seguir mejorando, y vamos a seguir realizando estas charlas, estas capacitaciones. La mayoría van a ser gratuitas para que ustedes puedan tener algún tipo podamos conversar, ¿no? Porque esto realmente es un conversatorio, ¿no? No tengo tampoco todo esto es producto de la experiencia que nosotros hemos tenido en procesos de devolución, y esperamos haber podido haber cumplido con las expectativas respectivas, ¿no? Les envío un fuerte abrazo, muchas gracias, y espero pronto tener nuevamente la oportunidad de poder tener estas charlas con ustedes. Muchas gracias, Ángel. Para servirles. Muchas gracias a todos, ¿sí? Gracias. Gracias, cuídense, pasen bien, muy buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, pasen bien. Gracias, Ángel. Buenas noches.